Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Todo fue creado por la palabra. De la palabra nace la vida. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Palabra, luz y vida. Agosto, mes de la Biblia 2023. Bienvenidos a agosto, mes de la Biblia. Dios nos ha dado una palabra en este tiempo y queremos compartirla contigo. Y dice así: ustedes son la luz de este mundo. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Él es la palabra para enseñarnos, Él es la luz para guiarnos, Él es la vida para salvarnos. Dice la palabra: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si Él ha estado desde que todo comenzó, Él estará con nosotros hasta que todo termine. Juan 1:2 nos sigue diciendo: cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Y como en el principio, aquí está la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 1:3: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Entonces es el momento de creer en su poder. Ya no hay tiempo para dudas. Hoy es el tiempo de creerle. Él todo lo puede hacer. Sigue diciendo la palabra: de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Si Él lo dijo, Él también lo hará. Cuando aún en medio de las tinieblas, su luz permanece para guiarnos. La palabra de Dios sigue diciendo: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Y mientras esa luz siga resplandeciendo en nuestros corazones, mi México recibirá al Señor por el poder de su palabra. Es por esto, pues, que Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias, testimonios y participaciones musicales que estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana. Te invitamos a que te conectes y compartas agosto, mes de la Biblia, palabra, luz y vida. Te esperamos. Dios te bendiga. Qué bendición encontrarnos nuevamente en esta transmisión de celebración de agosto, mes de la Biblia 2023, palabra, luz y vida. Es un honor para nosotros ser colaboradores de Dios en su plan de redención para esta humanidad. Ahí donde Él nos ha asignado, dejemos que su luz resplandezca en nuestra vida y muchos sean alumbrados. Iglesia, necesitamos tu ayuda. Unámonos en esta divina obra de llevar esperanza por medio del Evangelio de Cristo en nuestra vida. Que Dios nos guíe y nos muestre la forma en la que nos usará como instrumento de bendición a nuestro prójimo. Nuestro tema de este programa es: la luz ilumina el camino. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Salmos 119, 105, traducción lenguaje actual. Con este versículo damos inicio. Los animamos a mantenerse hasta el final.
La palabra de Dios es esa lámpara que alumbra nuestros pies y la luz que ilumina nuestro camino. Su brillo nos ayuda a ir con paso firme y decidido en la dirección correcta, sin temor a caer. Qué bendición que Dios envía su palabra a través de sus siervos para alimentar a cada uno de sus hijos con el pan vivo que descendió del cielo. Sigamos disponiendo nuestro corazón ahora para escuchar el mensaje que el presbítero Adolfo Arias de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México compartirá con nosotros. Damos gracias a Dios por el cuidado que Él ha tenido para con nosotros, por sus bondades, por sus misericordias y por todo lo bueno que Él ha sido con su iglesia, con su pueblo. No cabe duda que tenemos que celebrar la fidelidad de Dios en nuestras vidas, que a pesar de todo lo que el mundo hoy está viviendo, el Señor siempre se ha mostrado y nosotros hoy podemos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es un gusto saludar al pueblo evangélico de México, como también a todos nuestros hermanos de diferentes países de habla hispana que nos ven y nos escuchan. Ahora estamos celebrando el mes de la Biblia, un mes que es de gran trascendencia e importancia en la vida de la iglesia, de los evangélicos, porque podemos recordar el valor que tiene la Biblia, palabra de Dios, en la vida de los seres humanos. En esta ocasión, el tema es de gran importancia porque nos habla sobre cómo la Biblia ilumina el camino y la mente del ser humano. Hoy vamos a reflexionar bajo el tema intitulado La luz ilumina el camino. Creo que todos hemos tenido la experiencia en nuestra historia de vida, hemos tenido la experiencia de quedarnos en algún momento en tinieblas, cuando se va la luz o cuando hemos ido a algún lugar, al campo, ¿verdad? Que no hay luz eléctrica. Entonces hemos tenido esa experiencia de vivir algún momento, ¿verdad?, en tinieblas. Pero ¿qué hacemos cuando estamos en tinieblas por alguna razón? ¿Qué hacemos? Lo que inmediatamente hacemos, ¿verdad?, o reaccionamos es a buscar algún recurso para iluminarnos, porque queremos que nuestro camino esté iluminado para que podamos ver y no tropezar y no caernos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente tratamos de resolver este problema de las tinieblas. No cabe duda que el salmista, en su experiencia, en todas sus actividades que él realizaba, pues por muchas ocasiones, no una vez, por muchas ocasiones tuvo esa experiencia de estar en tinieblas, cuando tuvo que estar en el campo, cuando tuvo que estar en la cueva, escondido en algún lugar. Las tinieblas pues prácticamente eran lo protegían de los enemigos. Pero en medio de esta experiencia, él puede expresar en el Salmo 119, en el versículo 105, que por cierto es un versículo muy conocido por todos los que leen la Biblia, que desde muy pequeñitos, ¿verdad?, nos enseñaron allá en la escuela dominical o donde nos hayan instruido, nos enseñaron este hermoso versículo que todos sabemos de memoria. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Hermanos, el salmista expresa que la Biblia es la lámpara a sus pies, es la luz que ilumina su camino. Y pues quiero felicitar, ¿verdad?, a Sociedad Bíblica de México, a mi hermano, el arquitecto Julio Sprinker, que es el director de Sociedad Bíblica, y a todo el personal que colabora y hace posible
que podamos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que pues siempre se preparan para celebrar este interesante mes, el mes de la Biblia. Amados hermanos, muchas felicidades por el esfuerzo que cada año realizan para llegar al hogar de los evangélicos, y no solamente de los evangélicos, sino de todo México. Y a través de estos medios podemos llegar a sus hogares, podemos llegar a sus corazones. Para hablar un poquito sobre las tinieblas y la importancia de la luz de la palabra de nuestro Dios, es necesario que hagamos un poco de historia, veamos el trasfondo histórico de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en un estado de santidad, perfección e inmortalidad. Dios creó al hombre completamente santo, perfecto e inmortal. El hombre disfrutaba de la presencia del Señor, vivía bajo la luz del Señor, las tinieblas no eran un problema para él, ¿verdad? Vivía, como he dicho, en un estado de santidad, perfección e inmortalidad. Lamentablemente, cuando el hombre desobedece la orden, el mandato de Dios y come del fruto prohibido, pecó. El pecado de desobediencia trajo como consecuencia la catástrofe más grande que el ser humano haya vivido a través de toda la historia. Porque cayó del estado en que fue creado a un estado de muerte y de miseria. El hombre cayó a un estado de muerte y de miseria. Desde entonces, hasta el día de hoy, desde Adán hasta el día de hoy, el mundo vive en tinieblas. Las tinieblas del pecado han afectado, las tinieblas del pecado han hecho que el mundo hoy se encuentre en una situación de crisis. El pecado ha provocado la crisis que el mundo hoy está viviendo. Es muy común cuando prendemos la televisión para ver la noticia, cuando leemos el periódico, nos encontramos con un mundo lleno de violencia, y no solamente en México, en todo el mundo hay violencia, lo que ha ocasionado las guerras entre las naciones, entre los pueblos, y todo esto nos lleva a un tema todavía mucho más crítico en la vida de los seres humanos: los secuestros, los asesinatos, los feminicidios, que hoy es uno de los temas que están en nuestros periódicos, en la noticia, ¿verdad? Las violaciones. Y es alarmante las estadísticas que tenemos, ¿verdad? Cuánta gente muere al día, en el mes, en el año. Son miles de personas asesinadas que mueren a consecuencia de la violencia, del crimen. Estamos viviendo en un mundo que está envuelto en tinieblas, en un mundo donde el pecado ha tomado toda la fuerza y está destruyendo al ser humano, y el ser humano incluso se está autodestruyendo. Desde la caída de Adán y Eva nos queda claro que el mundo vive en la miseria, no solamente la muerte, sino también vive en la miseria. Cuando Dios crió al hombre, los crió a su imagen, ¿verdad? A imagen y semejanza de Él lo creó. Dios creó a un hombre santo, Dios creó a un hombre inteligente, Dios creó a un hombre justo, Dios creó a un hombre veraz. Esa imagen de Dios estaba plasmada en el ser humano. Pero cuando el hombre pecó, esa imagen de Dios con la que creó al hombre, pues prácticamente se pierde. Esa imagen se pierde, y entonces el hombre empieza a tomar decisiones y acciones que van en contra de los principios con los cuales Dios lo había creado. Se perdieron los valores éticos y morales para vivir en la miseria espiritual.
El hombre se olvidó completamente de Dios. El hombre se olvidó la razón para la cual Dios lo creó, y entonces se olvida completamente de esos principios éticos y morales con los que Dios lo creó. Y viene la decadencia espiritual, porque las tinieblas del pecado habían inundado la vida del ser humano. Y entonces hoy estamos enfrentando diferentes temas que están en la agenda de nuestro diario vivir. Hoy se promueve la despenalización del aborto. Es uno de los temas en México y en el mundo entero, y cada vez que un país aprueba la despenalización del aborto, se celebra como el gran éxito, como que si eso fuera lo máximo, la máxima, ¿verdad?, para el ser humano, el desprecio a la vida, porque aprobar el aborto, despenalizarlo, es despreciar la vida. El ser humano está despreciando la vida que es el regalo que Dios nos dio, es el regalo que Dios nos ha otorgado y que no se puede comprar. La vida no se puede comprar. La vida es algo que los científicos han intentado crear la vida en el laboratorio, y eso no es posible, porque la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo que no nos cuesta absolutamente nada. Pero la decadencia espiritual y la miseria en que el ser humano vive está despreciando la vida. Por eso se está promoviendo la despenalización del aborto. Hay una inconformidad con la creación de Dios, y entonces los seres humanos empiezan a buscar los cambios de vida. Empiezan a buscar los cambios, por ejemplo, hoy se promueven los cambios de sexo en las mujeres, en los hombres, porque no están conformes con la creación de Dios, no están conformes con sus cuerpos. Ellos creen que hay algo más allá que hay que descubrir, que es una experiencia totalmente diferente, y entonces empiezan a hacer cosas que van en contra de lo que Dios estableció desde su creación. Este tiempo también se promueven marchas apoyando diferentes conceptos de la vida, como por ejemplo la marcha del orgullo gay, que no hace allá un mes atrás se celebraba en México y en todo el mundo, ¿no? Promoviendo esta situación que ha causado tanto daño a la humanidad y que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Hoy, por ejemplo, también el negocio de las drogas es un tema que nos aterra, ¿verdad? Es un tema que nos tiene ahora sí que sentados en el filo de la butaca, y sobre todo a los padres, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos cuando sean grandes. Vivimos en la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Cuando nuestros hijos son pequeños los podemos controlar, los traemos, los llevamos. Pero una vez que salen de nuestras manos, una vez que empiezan a vivir ya de alguna manera solos, que van a la escuela, a la universidad, entonces nuestros hijos pueden ser presa de todo esto que hoy está afectando la vida de la humanidad, y especialmente las drogas. Y es lamentable, ¿verdad?, como muchos o miles de jóvenes, de niños, de personas adultas están muriéndose diariamente, ¿verdad?, a consecuencia del consumo de las drogas. Y esto no solamente afecta a una clase social, afecta a todas las clases sociales de todos los niveles. Amigos y hermanos, esto nos deja claro que las tinieblas del pecado han provocado la muerte y la miseria. El pecado ha afectado la vida del ser humano. El pecado ha trascendido a tal grado que el mundo hoy es un caos. Es un caos y vive en tinieblas. Pero no todo es mala noticia. No todo es tinieblas, ¿verdad? Eso es lo importante. Hay una buena noticia. Hay una noticia excelente que Dios nos ha dado. Dios, en su misericordia,
en su gran amor hacia la humanidad, nos ha dado su palabra, la palabra escrita, la palabra encarnada, Jesucristo, para darnos luz en medio de las tinieblas. Podríamos entonces decir que la solución a los problemas que hoy vive el mundo, que hoy vive nuestro país, que hoy viven las familias, es la luz del Señor, la palabra que Dios nos ha dado, que es la luz que ilumina nuestras vidas, que ilumina nuestros caminos. Hebreos, allá el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Es la voz de Dios. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. La Biblia es la lámpara que alumbra nuestros pies, es la luz que ilumina nuestro camino. La Biblia, palabra de Dios, la palabra que fue inspirada, la palabra que nos ha sido dada. Y aun cuando es un libro muy antiguo, es un libro que por su antigüedad, si fuera un simple libro, ya estuviera en el olvido. Y a nadie lo recordara, como ha pasado con muchos libros muy importantes, que ya son tan antiguos que han quedado en el olvido o han sido sustituidos por nuevos libros. Pero la Biblia, un libro tan antiguo, sigue siendo nuevo y sigue teniendo un mensaje nuevo cada día y en cada ocasión que la leemos, porque la Biblia es palabra de Dios. Por eso la Biblia sigue teniendo valor, por eso la Biblia sigue siendo la luz que ilumina nuestro camino, porque la Biblia es palabra de Dios y es una palabra inerrante, es una palabra infalible. Hoy muchos han querido cambiar la interpretación, han hecho una interpretación de la Biblia diferente, están promoviendo la relectura de la Biblia, están queriendo aplicar una nueva hermenéutica y están queriendo que la Biblia diga lo que no dice. Están queriendo que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, lo que Dios no dice en su palabra. Pero bueno, la Biblia, palabra de Dios, sigue siendo la única regla de fe y práctica, la única palabra que puede iluminar nuestras vidas. Esta palabra nos advierte de los peligros, del pecado y de la miseria. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios, es la luz del mundo. Y Él mismo lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el único que puede conducirnos por el camino correcto. Por lo tanto, para conocer a Jesús tenemos que leer la Biblia, porque es la que da testimonio de Él. Amigo y hermano, en este tiempo de pecado, de miseria y de tinieblas, no podemos cerrar la Biblia. Al contrario, tenemos que leerla, estudiarla, promoverla y compartirla con todas las personas. Sociedad Bíblica de México cada año hace el esfuerzo para llegar con una porción de la Biblia a cada hogar mexicano, porque es la única lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino. Que Dios nos bendiga y lea su Biblia, estudie su Biblia y compártala con aquellos que no la tienen. Amén. Pidamos a Dios entendimiento y revelación de su palabra para ponerla en obra, ser hacedores de ella y no solo oidores olvidadizos. Agradecemos al presbítero Adolfo Arias su participación en este programa. Les recordamos compartir el link de nuestro programa en sus redes sociales para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Enfrentar a la delincuencia organizada es un trabajo letal. Por eso estoy convencido que la mayor seguridad existe en Dios. La milicia me hizo tener disciplina, pero la palabra de Dios me transformó. Por eso ahora
comparto la Biblia. En México la situación de los policías es extrema. Por eso hemos beneficiado con 25,000 nuevos testamentos a estos servidores y entregaremos a 30,000 personas la palabra de Dios, porque la seguridad, protección y vida también son para ellos. Es un gusto para Sociedad Bíblica de México poder conversar en esta ocasión con King. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos los amigos de México, a todos los amigos de Sociedades Bíblicas. Quiero decirles que admiro mucho todo el trabajo que hacen con respecto a la literatura bíblica y ese deseo de que muchos conozcan la verdad a través de la palabra. ¿Nos puedes platicar a grandes rasgos, King, cuál ha sido tu trayectoria en el ministerio? Bueno, han sido 30 años militando en este ejército del Señor, han sido 30 años y fortuna de haber conocido al Señor a muy temprana edad y gracias al Señor por su misericordia de nunca apartarme de Él desde muy adolescente, sirviendo en el altar. Fueron 17 años trabajando en la obra misionera aquí en mi país, en Colombia, y ha sido una experiencia pues fenomenal. Pues bueno, no todos los tiempos han sido buenos, ¿verdad? Han sido tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles realmente vinieron a mi vida para formar el carácter de mi fe. Bueno, feliz y contento de ser siervo del Señor. El tipo de música que tú interpretas para Dios, ¿cuál es? Bueno, el gospel es una fusión entre lo que es alabanza, adoración, lo que comúnmente conocemos como alabanza y adoración, algo de pop, algo de rock, algo de fusión del funk. Hay una variedad, pero toda se encierra como en alabanza y adoración, música congregacional para hablarlo en un léxico más, en una jerga más cristiana, ¿verdad? Es música para cantar en las congregaciones. Muy bien, ¿y qué es lo que nos vas a presentar en esta ocasión? ¿Qué material nos traes? Mira, hay una preciosa canción, un precioso texto bíblico en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 35, 31, 22, 31, que habla acerca de que el Señor le dice a Pedro: yo he orado por ti, que tu fe no falte. Casi todas mis canciones son textos bíblicos, son interpretaciones del texto bíblico. Y esta preciosa canción se llama Que no te falte la fe. La grabé aquí en Colombia con un buen amigo, Luis Campos, el hermano de un artista cristiano conocido como Alex Campos. Grabamos este precioso canto y eso ha sido de mucha bendición. He escuchado unos testimonios preciosos con este canto y yo sé que les va a bendecir. La canción se llama Que no me falte la fe. Lucas capítulo 22 es un texto de fe muy explícito donde Dios, a través de una circunstancia difícil, le enseña un principio de fe a un individuo como es Pedro. Así que sé que esa vivencia también es para nosotros, para el crecimiento de nuestra fe. Así es, pues vamos a verla y escucharla. Alzo a ti mis ojos, Padre, solo estoy cansado de tanto esperar. Veo pasar los días, Padre, siento que mis fuerzas ya no puedo más. Dios, no te tardes, escúchame al orar. Ven y dame nuevas fuerzas, quiero continuar. No me falte la fe, no, 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 que no me falte la fe. En oración vendrán respuestas, es Dios quien abre y cierra puertas, que no me falte la fe.
Prometo estar por siempre a tu lado. Nunca te he dejado y no te voy a soltar. Solo en mí confía levantando tus manos. Te abriré caminos donde no lo hay. Estás muy cerca, esfuérzate a confiar. Hoy del cielo vienen fuerzas para continuar. Que no te falte la fe, hijo, no. Que no te falte la fe. En oración vendrán respuestas. Soy Dios quien abre y cierra puertas. Que no te falte la fe, que no te falte la fe, no, que no te falte la fe. Aunque dura sea la prueba, ten confianza y solo espera. Que no te falte la fe. Dios trae a nuestra vida una respuesta al orar, Dios. Él da fuerzas al cansado para continuar. Que no me falte la fe, no. Que no me falte la fe. Vendrán respuestas. Es Dios quien abre y cierra puertas. Que no me falte la fe, que no me falte la fe, no, no, que no me falte la fe. Aunque dura sea la prueba, yo confío, mi alma espera. Que no me falte fe, no me falte, no, no me falte, no, no me falte, no, la fe. No me falte, no, no me falte, no, no me falte, no, la fe, que no me falte la fe. En la palabra de Dios encontramos sabiduría que nos ayuda a entender cuál es el camino correcto. Tenemos lista ya la participación del apóstol Rafael Salinas. Él es director de la Red de Iglesias Peniel, quien ha preparado el siguiente mensaje. Hola, ¿cómo están? Un saludo de su servidor, Rafael Salinas Suárez, apóstol de la Red de Iglesias Peniel, en nuestro hermoso país de México. Gracias a la Sociedad Bíblica de México por el privilegio de darme para poder compartir con ustedes un momento de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, naturalmente que llega a mi mente ese hermoso versículo de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos estamos conectados con la palabra de Dios de alguna manera. En mi historia personal, el día que yo entré a una casa para ver qué podía llevarme, las personas que ahí vivían me descubrieron, me sentaron a una silla, me hablaron de Cristo, la hermana Conchita Ulloa en León, Guanajuato, y entonces puso en mis manos un evangelio de Juan.
La invitación era para ir el domingo a la iglesia, pero pues no le hice mucho caso. Así es que por la noche del domingo, en una noche de desvelo, lo que descubrí en mi buró fue esa pequeña porción del Evangelio de Juan. Me interesó leerlo porque, como buen católico que era, aunque no andaba en buenos pasos, resulta que yo quería descubrir las tres caídas y principalmente el momento en que se imprimió el divino rostro, porque yo era adorador de la dolorosa y ahí está el divino rostro. Lo leí, no encontré las tres caídas, mucho menos al divino rostro, pero han de saber que mi corazón quedó tocado, enternecido por la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Así es que día lunes fui con la hermana, lo que ahora después ya fue mi hermana Conchita, a pedirle disculpas de no haber ido, y me dijo: no se preocupe, joven, hoy en la noche hay reunión. Y claro, en mi mente católica no cabía que un lunes hubiera misa, según yo, pero acepté, fui. Lo primero que me encuentro en la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, es que estaba lleno. Y por alguna razón estaba vacía la primera fila. La hermana Conchita me tomó del brazo, me llevó al frente, me sentó y entonces comenzamos a cantar. Y después apareció el predicador. Después ya supe que se llamaba Santiago Williams. Y entonces predicó la palabra, Apocalipsis 21:8. Pero lo interesante es que hagan de cuenta que se me quedó mirando a mí como si fuera el único asistente a la reunión, y comenzó diciendo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los mentirosos, los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y fui confrontado por la palabra. Al terminar recibiendo a Cristo en mi corazón, llorando al frente, amados hermanos, pusieron en mis manos una copia preciosa del Nuevo Testamento. Y entonces, una vez más, confrontado con la palabra. A partir de ahí, nunca se ha apartado de mí la palabra. La hermana Conchita se encargó de que a partir de ese día, todas las tardes, hasta que me fui a estudiar al seminario bautista, nos reuníamos para leer la palabra, para estudiar la palabra, y entonces la palabra se convirtió en mi alimento personal, se convirtió en mi compañía. Y ahora, cuando ya estoy mayor de edad, por no decir viejito, y entonces resulta que tengo 52 años de ministerio, fundador del Centro Cristiano Peniel y fundador de la Red de Iglesias Peniel, ahora en la República Mexicana, pero siempre basado en los principios de la palabra. Aprendí desde entonces, desde aquellos días, que la Biblia debe ser nuestra única regla de fe y práctica. Y a través de los días, a través de los años, predicando la palabra, compartiendo la palabra, aconsejando con la palabra, he descubierto algunas cosas que yo creo que usted las conoce también, pero que para mí son relevantes. Número uno, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y yo sé que muchos hombres, grandes pensadores en el mundo, reconocidos por la profundidad de su palabra, por la sabiduría de su palabra, pero hasta este día yo creo que nadie ni siquiera puede llegarle a un mínimo al poder sabio, poderoso, vivo y eficaz de la palabra de Dios. Por eso me encanta Hebreos 4, 12 y 13, cuando nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Esto para mí es súper importante, porque ninguna palabra humana puede hacer eso. Una palabra sabia te da sabiduría, una palabra inteligente te puede dar buenas ideas, pero la palabra de Dios entra directo hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Es la intención de hacernos entender que lo más profundo del ser humano es tocado por la palabra de Dios y puede discernir, hacer diferencia entre nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso esta palabra para mí creo que es importante no perderla de vista.
Y aunque yo sé que hay muchos aparatos electrónicos para traer un montón de Biblias, yo me inclino porque aparte de traerla en el iPhone, en el iPad, etcétera, pues amados, este libro negro pues es importante. Cuando te ven con un phone y un cel dicen lleva su phone o lleva su cel, pero cuando te ven con este libro dicen trae una Biblia. Así es que pues la recomiendo de todo mi corazón, viva y eficaz, capaz de tocar lo más íntimo del ser y hacer que se redarguya la profundidad del ser humano para acercarle a Dios. Por eso la misma Biblia dice aquí, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, y antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es la palabra la que nos acerca, la que nos abre la puerta, la que nos facilita el conocimiento glorioso de nuestro Padre Celestial. Pero en segundo lugar hay algo que me importa muchísimo compartirles, que lo descubrí en aquellos años de juventud, cuando encontré el Salmo 19, 7 al 11, y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destina el panal. ¿Y tu siervo? Y yo soy su siervo, tú eres su siervo, somos sus siervos. Somos amonestados con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Qué delicia la palabra. Cuando la leemos, cuando buscamos en ella el consuelo, la dirección, cuando buscamos en ella el consejo para darlo o para recibirlo, qué frescura y qué dulzura encontramos en la palabra. Pero más allá todavía de esta característica, para mí es importante decirles que no perdamos de vista, número 3, que la palabra es inspirada por Dios para nuestro bien. Dios se ha preocupado como buen padre para que nuestros caminos sean ordenados, para que en su corazón ha estado el deseo de que seamos mejores, de que seamos más fuertes, más firmes, honrados, honestos, íntegros, y de esa manera nos dejó su palabra. No cualquier palabra inspirada. Por eso 2 Timoteo 3, 16 y 17, les confieso de mis primeros versículos que aprendí de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un solo fin: que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como un padre busca lo mejor para los hijos, así nuestro Padre ha buscado lo mejor para nosotros, dándonos el legado precioso, glorioso de su palabra. Pero esta palabra, hermanos, no solamente es algo que sea pasajero, la hemos tenido eternamente. La palabra de Dios es como Dios, es eterno. Y es lo que dice precisamente 1 de Crónicas 16, 14 al 17, donde nos ha sido dado un legado que es para 1000 generaciones. Así es que tenemos el recurso glorioso de la palabra, y perdón que lo diga, pero a veces me asusta cómo en nuestros tiempos se predica de tantas cosas, con el ánimo de ser innovadores, con el ánimo de ser pertinentes, con el ánimo de ser actuales. A veces perdemos el centro, que es la palabra de Dios. Y yo creo que es tiempo de que reflexionemos profundamente, comenzando desde los pastores, los siervos, los que enseñamos la palabra, los que predicamos la palabra, y volvamos a ella sabiendo que el Señor Jesús lo dijo de una forma categórica:
los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque el plan de Dios, según 1 de Crónicas 16, 14 al 17, es que Jehová, Él es nuestro Dios. Ahí no hay cambio, no nos movemos de eso. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Aquí está su pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Pacto que concertó con Abraham, y de sus juramentos a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel, oiga bien, por pacto sempiterno, o sea, para toda la eternidad. Así es que tenemos una palabra segura, firme, un ancla segurísima. Por eso me encanta que la palabra de Dios dice que la profecía más segura, aparte de la que luego nos dan por allá algunos, yo digo, pseudo profetas, pues resulta que mejor ir directo a la palabra de Dios. Cuando tú puedes encontrar cara a cara, directo a tu corazón, a tu pensamiento, a tu alma, a tus tuétanos, esa espada que penetra, esa palabra que discierne nuestros pensamientos y nos confronta para poder ajustarnos cada día a la voluntad de nuestro Padre. Así es que esta palabra eterna, hermanos, no va a pasar. No puedes citar muchas cosas. Yo oigo predicadores que citan a Buda, que citan a diferentes pensadores, que a Platón, que a Sócrates, pero digo, caray, se están perdiendo las grandes verdades de la palabra expresadas aquí en los diferentes libros inspirados por Dios. Y qué hermoso aprender a conocer la vida a través de los proverbios. Por eso vale la pena leer un proverbio diario, porque en los proverbios tenemos encapsuladas todas las experiencias terribles de la vida y cómo enfrentarlas. Y qué glorioso que cuando más triste estás, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sientes que te abruman las circunstancias adversas, cuando la noche se hace oscura y aún lo oscuro sientes que se te viene encima, qué recurso tan precioso poder volver a los salmos, leerlos y encontrar ahí prácticamente reflejada tu historia. Y no solo eso, sino tener el privilegio de ser consolados, reforzados, afirmados por los conceptos que el Espíritu va poniendo a través de esos salmos cuando uno busca en ellos esa dirección y ese consuelo para la vida. Un punto más, espero que me alcance el tiempo, es que yo estoy emocionado con la palabra. Desde que acepté a Cristo al Señor ha sido mi compañera. Es mi herramienta fundamental para predicar, para enseñar, para compartir y, como ella misma dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a mí mismo y a los que Dios ha puesto bajo mi ministerio. Pero, amados, qué hermoso que la palabra es la que nos ha hecho renacer en Cristo. A través de la palabra, los que hemos vivido en la época donde no conocimos al Señor, es la palabra la que toca el corazón, la que enternece, suaviza el espíritu para prepararnos, hermanos, para recibir y conocer a Jesucristo. Por lo menos es lo que yo entiendo que dice Santiago 1:18. Se los leo. Dice: Él, hablando de nuestro Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y sabemos que nosotros somos coherederos con Cristo, que somos parte de la familia de Dios, pero es la palabra la que primero vino a nosotros, la que a través del Espíritu nos redarguyó, nos hizo entender nuestro pecado y preparó nuestro corazón para recibir a Cristo. Y entonces renacimos a una esperanza viva y fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable y fuimos trasladados de la muerte a la vida.
Gloria a Dios por esto. Y por último, sí les comento, en las bodas, cuando entregamos la Biblia al matrimonio, en las celebraciones de 15 años, cuando entregamos la Biblia a la quinceañera, o en algún evento especial en donde la Biblia es presentada como un regalo especial, siempre, en lo particular, me gusta citar el Salmo 119, 105, que yo creo que lo conocemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso me hace comprender, en quinto lugar, que nos mantiene, esta palabra es la que nos mantiene en el rumbo correcto de la voluntad de Dios. Me encanta desglosar brevemente. El versículo tiene dos secciones. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esto quiere decir que lámpara es algo pequeño, con lo que yo puedo alumbrar el camino corto, ese paso inmediato. Entonces me da la posibilidad de pisar donde es correcto, dar ese paso firme donde no voy a resbalar. Y entonces no hay peligro de tropiezo si yo alumbro mi rumbo, mi camino de la vida con la lámpara de Dios, que es la palabra. Y entonces no puedo tropezar. Ya si tropieza uno, pues ya es más de gusto, yo pienso. O porque de plano el enemigo nos agarró fuera de foco. Pero en términos generales es imposible prácticamente tropezar cuando vamos alumbrando nuestro camino con la palabra de Dios. Y segundo, el versículo dice, y lumbrera a mi camino. Lumbrera, en algunas versiones la podemos entender como ese faro lejano que cuando yo esté perdido en la oscuridad, en la distancia, cuando esté tan desorientado que no sepa qué rumbo tomar, pues entonces yo puedo buscar en la palabra y ahí voy a encontrar ese faro a la distancia que me va a marcar el rumbo, que me va a dar destino, que me va a dar propósito, que me va a dar dirección. Y entonces, por muy perdido que ande, yo voy a encontrar el camino. Por eso les comparto, para mí, la palabra nos mantiene en el rumbo correcto de la voluntad de Dios. Y pues para concluir, quisiera decirles de todo corazón que les invito a que la Biblia sea, a lo mejor me oigo muy con raíces bautistas, que es donde yo nací en Cristo, que no perdamos de vista que la palabra de Dios debe ser nuestra única regla de fe y práctica. ¿En qué debo creer? La Biblia dice. En cómo debo de comportarme, mi práctica diaria, mi ética cristiana, la Biblia la establece. Y entonces nuestra vida, no perfecta probablemente, porque va a estar difícil que lo logremos, pero cuando lleguemos a su presencia alcanzaremos el nivel adecuado para poder entrar a los cielos. Sin embargo, aquí, en el camino diario de la vida, amados hermanos, guiándonos por la palabra, lograremos grandes victorias. Que no nos apartemos de la palabra, que busquemos que sea nuestra compañera, que sea nuestro tiempo para poder buscar de Dios. Y finalmente, el consejo de 2 Timoteo 4, 2 al 4, que me permito leerles. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Cosa que probablemente ya estamos viendo, pero hoy tenemos un ancla segura, una palabra de Dios firme, segura y eterna. Dios me los bendiga. Gracias por permitirme compartir en este momento.
Agradecemos al apóstol Rafael Salinas que haya accedido a participar en esta celebración de agosto, mes de la Biblia 2023, Palabra, Luz y Vida. Bendecimos su vida y su ministerio. La Biblia es más una biblioteca que un solo libro. Es única porque el autor te acompaña cuando la lees. La Biblia Generación Joven tiene una serie de devocionales digitales. Puedo personalizarla con dibujos, colores y notas. Incluye códigos QR con 30 videos de temas clave y cientos de elementos. Su sección de los grandes temas como identidad, bullying, adicciones y familia me ayudan a entender el propósito de Dios. La Biblia Reina Valera Contemporánea Generación Joven está aquí para ti. Prepárate para sumergirte en un viaje transformador a través de sus páginas. Aquí, retomando nuestra conversación, precisamente nos quedamos en que es una vivencia la palabra de Dios. Primero Dios nos la muestra a nosotros y luego para poderla transmitir a los demás. Si no la vivimos es difícil, ¿verdad? Yo pienso que la Poder hablar. palabra, yo pienso que la palabra más que el logo tiene que ser el rema de la palabra. Cuando la Biblia habla, en la palabra habla acerca de que la palabra mata y el espíritu vivifica, no estaba hablando de los escritos antiguos seculares, estaba hablando de la palabra de Dios, le estaba hablando al pueblo de Dios. Porque los fariseos, los escribas y los estudiosos de la palabra se llenaban de letras, de letras, de letras, de letras, de letras, de letras. Y en mucho conocimiento sin el espíritu mata en realidad. La palabra, solamente el logo de la palabra, aunque te llena de conocimiento, sigue siendo palabra muerta. La clave de la palabra es el Espíritu Santo. Debemos de vivir más el rema de la palabra, la revelación de la palabra, y eso cómo se obtiene en la comunión con el glorioso Espíritu Santo. Yo llevo de llevar la palabra a los pies del Espíritu Santo para volver la vida en mi espíritu, y empiezo a entender la palabra, empiezo a vivir la palabra. Mira, yo creo que yo no soy bueno porque yo sea cristiano, porque yo sea un religioso. Yo soy bueno porque se revela la naturaleza de la palabra viva dentro de mí. Eso me empuja a ser lo que yo soy, a ser como Cristo, a ser como el Señor, pero es la naturaleza de la palabra de Dios revelada en mi espíritu lo que me hace ser lo que soy. Así es, y esa es la vasija, ¿verdad? Que transmite todo el tesoro hermoso. Así es, Y, verdad. Keith, ¿cuál es el proyecto que estás ahorita preparando, que nos mencionabas de algo que estás cocinando? Wow, mira, me dio un gozo apenas me lo preguntaste, porque solamente el hecho de pensarlo me llena de algo especial, ¿verdad? Hace un mes aproximadamente atrás, antes de una gira por Perú, estaba adorando en mi lugar de adoración, y el Señor me llevó a hacer vigilia, y estaba haciendo vigilia en ese lugar, tocando el piano, adorando, y escuché una palabra en mi oído. Dios sabe que no miento. Yo escuché una palabra que dijo así: Hashem. Yo vengo estudiando acerca de los nombres de Dios. De hecho, la próxima canción que te voy a presentar habla acerca de los nombres de Dios. Pero yo escuché claramente en mi oído Hashem. Bueno, yo la palabra Hashem la había escuchado, pero no sabía qué significaba. Y te dije que venía estudiando acerca de los nombres de Dios. Entonces, cuando busqué así rapidito ahí en San Google, y San Google me dijo que Hashem significaba el nombre bendito. Yo quedé en shock, yo quedé, wow. Es justo, yo no lo sabía, en serio no lo sabía que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo algo. Escribí la palabra enseguida, escribí el significado y comencé a orar. Para hacerte un poco corto toda la experiencia, terminé de adorar a las 3 para 4 de la mañana con una preciosa canción profética que sé que el mundo la va a escuchar. Se llama Hashem. Va a salir dentro de mes y medio, algo por el estilo. Yo sé que va a ser de mucha bendición para las naciones.
Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta conversación. Nos gustaría que nos dieras tus redes sociales para saber dónde te puede contactar la gente. Ok, mira, estoy en todas las redes sociales como King DC. El King es de mi nombre, ¿no? No es como Rey, K-I-N. K-I-N, DC, son las abreviaciones de mi nombre y mi apellido. Bueno, ahí en YouTube tú me encuentras como King DC, en Spotify como King DC, el King Díaz, King DC, en todas las plataformas digitales, en Instagram me encuentras como @King DC Music, King DC Music, en Facebook como King DC, y ahí pues vas a ver todo el contenido y todas las giras y todas las cosas grandes que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio. Perfecto, King, pues ha sido un gusto platicar contigo y vuélvenos a recordar el nombre de la canción, por favor, para despedirnos. Oh my God, disfrútenla a todos los amigos de México y a todos los amigos del mundo que siguen este contenido precioso del Señor, a todos los amigos de Sociedad Bíblica. Quiero que disfruten esta canción, se llama Hay Fiesta y Gozo. El video lo grabé en Oaxaca, México. Fue precioso el momento, Dios se manifestó de una manera impresionante. Así que escúchenla. Miren, traten de aprenderse y memorizar los nombres. Yo digo el nombre en hebreo y digo su significado. ¿Por qué digo que traten de memorizarla? Y cantar ayuda a memorizar más rápido. Porque cuando estén orando, van a tener herramientas de guerra para pedir su bendición. Sí. Apréndanse los nombres porque eso es poderoso. Cuando entiendes el significado. Muy bien. Muchísimas gracias, King. Bendiciones y te esperamos por acá, por México. Gracias, Connie. Gracias a ti por este momento. Dios les bendiga a todos los amigos de Sociedad. Bye, bye. Gracias. Hay fiesta y gozo, yo danzo en la casa del Señor. Hay fiesta y gozo, yo danzo en la casa del Señor. Es el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Adonai, Él es nuestro Señor. Jehová Shalom, la paz sobre nosotros, Él es Shammah, su gloria aquí está. En la casa del Señor hay fiesta y gozo, yo danzo en la casa del Señor. Es Sabaoth, Señor de los ejércitos, Jehová Nissi, bandera es Cristo en mí. Jehová Jireh, provee sobre nosotros, Él es Rafa, en Cristo hay sanidad. Hay fiesta y gozo, yo danzo en la casa del Señor. Hay fiesta y gozo, yo danzo en la casa del Señor. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. ¡Vamos! El gozo del Señor, la fortaleza de mi vida. El gozo del Señor, la fortaleza de mi vida. Palmas en las manos, el rey viene bajando y danzo, danzo, danzo en la casa del Señor. ¡Palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! El gozo del Señor, la fortaleza de mi vida. El gozo del Señor, la fortaleza de mi vida. Palmas en las manos, el rey viene bajando y danzo, danzo, danzo en la casa del Señor. Él es mi rey, Él
gracias a cada uno de ustedes por su compañía en nuestro programa de hoy. Agradecemos a Dios por la vida de quienes participaron compartiendo su palabra con nosotros. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunta y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Si al escuchar este programa has tenido el deseo de conocer a Jesús, has reconocido que necesitas reconciliarte con Dios, esto es confesar tus pecados y transgresiones. ¿Has sentido la necesidad de estar en paz con Él? Pídele que se revele a tu vida, que te haga entender y te enseñe el camino que debes de andar. Lo puedes hacer en cualquier momento con sinceridad, con las palabras que salgan de tu corazón. Él te responderá y te enseñará cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Les invitamos a visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula, esto en Chiapas. Si están interesados en conocer más acerca de nuestra misión y visión, así como nuestros proyectos de impacto social, pueden acceder a nuestra página web www.sbm.org.mx. Es hora de despedirnos. Recuerden que los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta pronto.